Carissimi amici, Queridos amigos, oggi hoy c'è un grande problema nella hay un Chiesa. gran problema en la iglesia. Vedete la confusione, Ven la vedete tante confusión, cose che ven non vanno muchas bene alla cosas que Chiesa, no van bien en la iglesia, perché la porque Chiesa la infatti iglesia, è in de hecho, agonia. está en agonía. La Chiesa, La dobbiamo iglesia, dirlo tengo que chiaramente, decirlo la Chiesa claramente, è in agonia. la iglesia está en agonía. Ma non Pero dimenticare no vayan a che la olvidar Chiesa que la iglesia è la sposa di Gesù. es la esposa de Infatti ci Jesús. sono due De hecho, aspetti della Chiesa hay che dos dobbiamo aspectos de la vedere iglesia chiaramente. que tenemos La que ver Chiesa claramente. come La sposa di iglesia Gesù, como immacolata, esposa de bella, Jesús, pronta per il inmaculada, nozze. bella, Ma nella lista para Chiesa la ci boda. sono i servitori Pero en la della iglesia Chiesa. también hay Ci sono dei servidores en la santi iglesia. e ci sono Hay dei santos malvagi. y hay malvados. Dunque non Por lo giudicare que la Chiesa no sui juzgues a la malvagi. iglesia por los Ogni tanto malvados. sentiamo, De vez en vedete cuando questo cardinale escuchamos, ves este americano, cardenal vedete quel americano, parroco che ha o fatto ves a quel un vescovo. párroco que ha hecho aquel Se obispo. cominciamo a contare Si empezamos a tutte le contar cose che non vanno todas nella las Chiesa, cosas possiamo malas de la occupare tutta iglesia, 24 ore podríamos di ocupar las chiacchierate. 24 horas de chismes. Allora, la Entonces, Madonna la ci ha Virgen ripetuto nos ha repetido che que la la Chiesa, iglesia, un messaggio molto un mensaje muy importante, dobbiamo importante ricordare que debemos assolutamente, recordar la absolutamente. Chiesa è La mio iglesia figlio Gesù. es mi La Hijo Chiesa Jesús. è mio figlio La Gesù. iglesia es mi Hijo Jesús. Allora, Entonces, siccome la Chiesa è Gesù, así como la è la iglesia es sposa di Gesù, Jesús, es la esposa de la Jesús, Chiesa segue il Maestro. la iglesia sigue al Maestro. Il Maestro El ha vissuto Maestro sulla terra. ha vivido en la Il tierra. Maestro El Maestro ha avuto 30 ha tenido anni di 30 años de nascosta. su vida oculto. Il Maestro ha avuto El Maestro 3 anni di ha tenido grande 3 años de grandes evangelizaciones, miracoli, milagros, parole stupende, señales, palabras estupendas. un uomo Un straordinario, hombre extraordinario, uomo incredibile, un hombre che increíble, gli apostoli hanno que los apóstoles, hanno seguito. los discípulos A han un certo seguido, momento, dopo questi pero en 3 un cierto anni, momento después de si è estos 3 fatto años arrestare, fue non ha arrestado, resistito no se ha agli nemici. resistido ante los Si è enemigos, fatto se dejó portare verso la llevar a la tortura, tortura, verso le prove, hacia las verso pruebas, la crucifissione, hacia la verso crucifixión, tutti gli accusi hacia contro todas di las lui. acusaciones en Si è contra fatto de él. uccidere sulla croce Se dejó matar e en la poi cruz y è después stato sepolto fue e sepultado finito. y acabado. Sepolto è stato chiuso con El la grande sepulcro pietra. estaba cerrado Questa- con la gran questa piedra storia sembra che y esta finisce lì. historia parece que ahí termina. Ecco il cammino Aquí está el ecco camino, il cammino di Gesù. aquí está Ecco el camino de del Jesús, sposo. aquí está el camino del novio. Allora, se Entonces, la sí, Chiesa la è iglesia sposa es di la Gesù, esposa de se la Jesús. sposa è Gesù, Si la è normale esposa es de Jesús, che es segua il normal maestro dove va. que siga al maestro a donde Allora, vaya. oggi, Entonces, in modo hoy, particolare, de un modo siamo particular, entrati hemos entrado nell'agonia en la agonía Chiesa. de la Dunque, iglesia. la Chiesa Por segue tanto, la l'agnello iglesia sigue al durante la sua Cordero agonia. durante su agonía. Questo è molto importante Esto es muy da capire, importante de entender, perché la tentazione porque la è di tentación puntare, vedi está en questo apuntar, cardinale, mira a vedi este lo cardenal, scandalo che ha fatto, vedi mira el quello che ha escándalo en fatto, que se ha guardate, metido, e fare mira la lista, aquello l'elenco que ha di hecho, tutti y mira le al otro, malvagità che y hacerle fanno una lista y il elenco de clero, todas las cosas malas que hace el clero, senza vedere più i santi. sin ver a los santos. Conosco Conozco tanti sacerdoti che sono tantos santi, sacerdotes que ma son le media santos, pero los parlano medios solo del solo scandalo. hablan de los escándalos. Dunque, ecco, Entonces, vediamo. eso es lo que Quando veamos. Gesù era in agonia. Cuando Jesús estaba en Prendiamo agonía, ad esempio nel pongamos el Getsemania, ejemplo del huerto de col Getsemaní sangue, con la era sangre. tutto insanguinato, Estaba todo ensangrientado, poi tutto il viso después tumefatto di tutte le toda la cara colpe che aveva deshecha de ricevuto todas las durante palizas que había questa recibido passione. durante esta pasión. Poi pieno di Después, fango, di lleno de spunti, barro, de salivazos, era sfigurato. estaba desfigurado. E qui Y voglio aquí leggere quiero quel leerles passo meraviglioso aquel del pasaje profeta maravilloso Isaia. del profeta Molti Isaías. si stupirono di Muchos lui. se asombraron de él. Tanto era sfigurato Tanto fue per essere desfigurada su d'uomo apariencia, suo aspetto, más que la de cualquier e hombre, diversa la sua forma y su da aspecto quella dei figli más que el de dell'uomo. los hijos de los Non ha hombres. apparenza né No bellezza tiene aspecto per hermoso, attirare i nostri ni sguardi, majestad para que non le miremos, splendore per ni poterci piacere, apariencia para que le deseemos, dispreziato e despreciado rigetto dagli y uomini, desechado de los uomo hombres, dei dolori, varón de ricco los di dolores, simpatie, y experimentando en come uno aflicción, davanti al y como quale uno de quien si copre la los faccia. hombres Era esconden el disprezzato rostro. e non Fue ne avevamo despreciado, alcuna y stima. no le In estimamos. anticipo
por adelantado, el profeta Isaías vio a Jesús en la pasión, en su agonía. Queridos, es bellísimo que nosotros, que somos la iglesia, como bautizados, somos la iglesia, somos la novia, somos la amante de Jesús. Y la novia sigue al Cordero a donde vaya. Si hoy la iglesia está en agonía, es una buena noticia. Queridos, es una buena noticia, porque cuando Jesús estaba en agonía, cuando Jesús ha sido torturado, fue asesinado, fue flagelado. Fueron 3 días antes de la resurrección, solo 3 días, y era antes de la resurrección. Entonces, 30 años de vida oculta, 3 años de evangelización, 3 días antes de la resurrección, 3 días de agonía a la resurrección, 3 días. Entonces, regocijados seamos de que viviremos pronto la resurrección de la iglesia. Hoy como nunca, la iglesia cae en el abismo de la agonía. Una grande mística francesa. Les hablo de esto porque la conocía. Era una persona extraordinaria, tipo Catalina de Siena, estigmatizada, viviendo por 50 años la pasión de Jesús, cada semana. Una persona increíble. Esta mística, que veía el futuro de la iglesia, ha dicho aparentemente qué cosas. Ha dicho, lo saben bien, que el Señor preparó una nueva Pentecostés de amor, pero ha dicho también de la iglesia que llegaría un momento cuando ya no quedaría más nada, pero nada en apariencia, excepto unos pocos hogares con fervor. Y también ha dicho, ella se murió en el 81, antes de las apariciones de Medjugorje, ha dicho también que entrábamos en la agonía, hablando de la iglesia. Lo ha dicho en el 81, entramos en la agonía. Aquí estamos ahora, estamos completamente en agonía, pero la agonía de 3 días antes de la resurrección. Por tanto, alégrense porque estamos muy cerca. Podríamos decir que, delante de tantos escándalos que los medios han esbozado y que multiplican para que hagan dinero, lo sabemos muy bien. Delante de esta confusión, delante de estos escándalos, estos efectos del clero, aquellos sacerdotes que dejan el sacerdocio o aquellos obispos que enseñan cosas que no van de acuerdo con el magisterio de la iglesia y todas estas cosas que crean más confusión. Entonces, tantas personas tienen la tentación de dejar la iglesia. Dicen, pero ¿cómo es esta iglesia? Ya no me gusta más, estoy impactada de esta iglesia. Estoy desilusionada de esta iglesia. Ya no la quiero más. No es la iglesia que conocíamos antes. Entonces, queridos, criticar a la iglesia, criticar el clero, criticar a aquel obispo, aquel cardenal, aquel sacerdote o mi párroco tal vez, ¿qué es? Como ver a Jesús agonizando, todo cubierto de sangre, de tierra, de escupitazos, todo desfigurado. Y cómo decirle a Jesús mismo, pero Jesús, qué feo eres, pero qué horrible eres, pero no puedo ni verte, estás terrible, quiero huir de ti, ya no te quiero, estás demasiado feo. Todo aquello que digamos sobre la iglesia, lo decimos a Jesús. Era cierto que en ese momento Jesús estaba desfigurado, y es normal que la esposa siga al Cordero, y un día se vuelva desfigurada como su esposo. Sin embargo, con esta unidad del sufrimiento con el esposo, que tendrán la victoria. Mientras más estemos cerca de la cruz, más estaremos cerca de Jesús resucitado. Por lo tanto, quiero decirles qué hace una madre cuando su hijo ha hecho tanto daño. Está en la cárcel porque ha cometido muchos crímenes, ha robado, ha violado, ha destruido algunas cosas, ha hecho daños terribles y ahora se encuentra en la cárcel. ¿Qué hace la madre de aquel hombre que ama a su hijo? Piensen, si ella anda contando todas las cosas que ha hecho el hijo y cuenta todas las historias que ha hecho el hijo. No,
¿Qué cosa hace la madre que ama? prega, Está callada, piange. ora y llora. Piange, Llora, prega, ora, intercede intercede e sta zitta. y está callada. È quello che fa la mamma Esto es lo que hace la Madre Celeste davanti alla chiesa del suo figlio frente a Gesù. la iglesia de su Hijo Ripete, la Jesús. chiesa è mio Nos figlio repite, la Gesù. iglesia Dunque, es quando mi vediamo Hijo un defetto Jesús. della chiesa, Por lo ci tanto, sono. cuando veamos algún Non c'è defecto da de la negare iglesia, questo. existen, Ci sono no lo defetti. vamos a negar. Ci Hay sono defectos, scandali, ci hay sono. escándalos, Pero cosa los dobbiamo hay. fare? Sin embargo, Essere ¿qué con es la lo que mamma tenemos que hacer celeste. con la Madre Celeste? Essere zitti, Estar non callados, pubblicare tutto. no andar publicando Essere todo, zitti, estar callados, piangere, llorar, piangere per compassione llorar por compasión e intercedere. e interceder. È quello il ruolo che abbiamo Ese es el ricevuto dalla papel que hemos Madonna. recibido de la Virgen. Chiesa è mio figlio. La iglesia es E mi hijo. facendo così, Y actuando invece di así, moltiplicare i en danni vez de della multiplicar los daños de la Chiesa, iglesia con con estas questa maldicenza, calumnias, affrettiamo damos l'ora prisa della resurrezione. a la hora de la Allora, resurrección. fare la scelta. Siamo Entonces, con la Madonna toma a la piangere decisión. sulla Chiesa, Estamos con la Virgen y intercedere lloraremos por la e iglesia, avere a l'amore interesar per la Chiesa. y a tener el amor por la Aspetta iglesia conversione, y espera la conversión, la iluminación y la resurrección. Aspettiamo questo, Esperemos perché esto, verrà la gloria porque della vendrá Chiesa. la gloria de la iglesia. Questo adesso è un Esto momento ahora es un momento bivio, è un momento cuando quando la sposa di Gesù la esposa de è Jesús flagellata, es flagelada, rifiutata, scacciata rechazada, sotto tanti tantos nemici enemigos que se multiplican come como funghi hongos ahora, adesso, ma pero sappiamo che come Gesù sabemos que como è stato Jesús, ucciso que ha sido dagli matado por nemici, sus enemigos, risorgerà nella resucitará en la resurrección. Dobbiamo essere Debemos ser pazienti, pacientes, debemos ser pacientes aspettare con y esperar con come la fe Madonna. como la Durante Virgen. questi 3 Durante giorni estos 3 di días sepoltura de la per Gesù, sepultura de Jesús, la Madonna era lì, la Virgen estaba in ahí, piedi, de pie, a pregare, a e rezar aspettare l'ora della y a esperar resurrezione. la hora de la Lei resurrección. sapeva, Ella credeva, sabía, era in piedi, creía, aspettava con fede. estaba en pie y Era esperaba con fe. distrutta di dolore. Estaba destruida en el dolor, destruida de dolor, Ha condiviso con Gesù i suoi porque ha dolori. compartido con Jesús sus dolores. Pensemos un poco para una mujer así, una madre así. En medio del dolor tenía la alegría de pensar que su hijo había cumplido su ministerio, había cumplido su misión, era un vencedor. Por lo tanto, esperaba la resurrección, con alegría, con fe, con caridad, con esperanza. Y es eso lo que Él nos quiere dar a nosotros. Sean valientes. Ese momento oscuro para la iglesia, el momento de la agonía de la iglesia no durará. La iglesia estará expulsada. Y esta mística francesa, Martha Robin, hablando de la iglesia, ha dicho, ya no quedará nada más en apariencia, excepto unos pocos hogares con fervor. Por lo tanto, grupos de oración. Por tanto, familias que rezan unidas. Tanto 2 o 3 que se unen para alzar sus voces delante de Dios. Estos pequeños hogares de fervor que en Medjugorje ya ha sembrado en todo el mundo, como pequeñas luces del mundo de donde ahora estamos. Y estas pequeñas luces serán el futuro de la iglesia. Aparentemente la iglesia ya no tendrá más las cosas que ha tenido en otros tiempos. Ya muchas iglesias han sido destruidas o transformadas en restaurantes, en zonas, hoteles, quién sabe qué más. Y regresaremos como los primeros cristianos de Jerusalén, perseguidos, pero con un fervor increíble, con estos pequeños hogares de fervor en la pobreza y la humildad. Queridos amigos, alégrense, sean valientes, porque estamos cerca del momento cuando la iglesia resplandecerá verdaderamente como la esposa de Jesús. Del interior será purificada de esta prueba. Ahora alégrense y estén atentos de siempre agradecer a Dios por el regalo de la iglesia. Porque, ¿quién nos ha dado el bautismo? ¿Quién nos ha dado la confesión? ¿Quién nos ha dado las misas? ¿Quién os ha dado los sacerdotes que enseñan?
tutti i sacramenti. ¿Quién nos ha dado todos los sacramentos? Ricordatevi durante La Iglesia. la passione di Gesù. Recuerden durante la A pasión un de certo Jesús, momento, en un momento tutti, dado, ma tutti erano todos, contro di lui. pero todos estaban en contra de él. Meraviglioso, Aquel hombre che faceva maravilloso tante que hacía belle tantas cose, cosas miracoli, bellas, segni. milagros, señales. En un momento dado, todos se habían puesto en contra de él. El apóstol Judas lo ha traicionado. Uno de los 12, otro, el jefe de los apóstoles, lo ha renegado. Eso que decía él, que nunca jamás te dejaré, ha negado a su maestro. Después han estado sacerdotes, escribas, fariseos, todos se han puesto en contra de él. También Pilato, que sabía que Jesús era inocente, lo ha condenado. Todos estaban en contra de él. Se acerca un tiempo en el que todos estarán en contra de nosotros. Debemos esperar ese momento y ser firmes en la fe y perseverantes en la oración. La Virgen en aquel momento estaba en silencio, no se había agitado, ni decía, dejen que mi hijo sobreviva, déjenlo, se lo suplico. Estaba en silencio porque sabía que aquel momento de la pasión estaba en el plan del Padre para salvar a la humanidad. Y si la Iglesia hoy está en agonía y todavía está para ser despojada de tantas cosas, lo sabe que el Padre ha permitido esto para que la Iglesia, como el Maestro, pueda vivir su resurrección y su gloria. Por lo tanto, sean valientes, estén contentos, porque la Virgen creía y ha dicho aquí en Medjugorje, a una de las videntes ha dicho, debajo de la cruz he tenido el más grande dolor de mi vida y también la alegría más grande. ¿Por qué la alegría? Porque sabía que en aquel momento de la muerte de su hijo había vencido al mal, había obtenido la salvación del mundo. Esta es su misión, se había cumplido como él lo ha dicho. Todo se ha cumplido, todo realizado, y ella estaba orgullosa de su hijo Jesús, que había cumplido toda su misión dada del Padre. Depende de nosotros de estar con ella, además del sufrimiento, de la compasión por ella y por Jesús, para ir hacia la victoria. Por lo tanto, somos llamados a una gran vocación de ser una cosa con la Virgen en el momento de la agonía con la Iglesia. Amen a la Iglesia, sirvan a la Iglesia con todo el corazón, lloren por la Iglesia, pero tengan siempre la esperanza que este momento de prueba terminará y desaparecerá la resurrección, y un día estaremos todos nosotros a danzar y bailar y cantar la resurrección de Dios, con la Virgen, con los ángeles y los santos. Que Dios los bendiga.